nos da pistas sobre las debilidades. Porque lo que nos ha dicho San Pablo en esa primera carta a los Corintios es que las debilidades no deben ser nuestra principal preocupación. Fíjate que casi considera a esas debilidades como una señal de la presencia de la gracia de Dios. Así como se oye. Porque dice en el versículo 27, 1 Corintios 1:27, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Esto significa que si queremos tener una posición coherente en este tema, una posición que trate de ser según la voluntad de Dios, tenemos que, en primer lugar, queridos amigos, en primer lugar tenemos que distinguir muy bien. A ver, ¿cómo lo describiera? Tenemos que hacer 3 cajones. No metamos en el mismo saco debilidades, fragilidades e imperfecciones. La primera tarea de un predicador entonces es conocerse a sí mismo y reconocer en su propia historia, qué de lo que tiene es debilidad, qué es fragilidad y qué es imperfección. Porque ahora estamos descubriendo, de la mano de este texto de 1 Corintios, estamos descubriendo que las debilidades no necesariamente son un problema. La Biblia, repito, es muy clara con respecto a las debilidades. Que no te frenen tus debilidades. Evidentemente tenemos que buscar subsanar lo que podemos subsanar. Hay cosas que podemos mejorar. Nadie está diciendo aquí que como ser ignorante es una debilidad que no debe frenarme, entonces lo mejor es que yo nunca más vuelva a estudiar. Mejor no vuelvo a estudiar, mejor no vuelvo a formarme, mejor no vuelvo a nada, porque así voy a ser tan débil, y voy a ser tan incapaz, que seguramente Dios me va a utilizar muchísimo. Pues les quiero contar que en la historia ha habido personas que han pensado de esta manera. Es lo más ridículo del mundo, pero hay gente que ha pensado así. En el siglo XIV hubo una secta, la de los llamados Fratricelli, eran los hermanitos, se traduciría eso. Fue un grupo que se derivó de la familia franciscana, y estos tenían ideas de esa clase, que uno no debía formarse, ni debía estudiar nada, porque si uno estudia, entonces ya dejó de ser ignorante, entonces si deja de ser ignorante, ya dejó la debilidad, y entonces ya eso va a ser orgullo, y eso no es cierto. Cada uno de nosotros, de una manera constructiva, conociendo su propia condición, debe tratar de fortalecerse en aquellos elementos en que puede fortalecerse. Por ejemplo, hacemos un seminario para predicadores y hablamos de cómo predicar. ¿Por qué? Pues porque creemos que podemos mejorar aspectos en todos nosotros. Pero lo interesante es que jamás dejemos que una debilidad nos acompleje. El testimonio del Padre Luis de Moya y de tantos otros debe estar siempre fresco en nuestra memoria. Muchísimas veces Dios va a utilizar nuestra propia debilidad, la va a utilizar para convertir a mucha gente. Y de esto eran muy conscientes los primeros cristianos. ¿Saben por qué lo sabemos? Porque ustedes recuerdan el caso de la samaritana, allá en el capítulo 4 de San Juan. Cuando la samaritana empieza a predicar, fíjate cómo toma su propio pasado, que era un pasado vergonzoso, porque ya había tenido no sé cuántos maridos, y el que tenía tampoco era el marido. Toma su propio pasado y lo convierte en una ocasión para hablar del Mesías. Miren que hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Mesías? Eso indica que incluso las vergüenzas de nuestro pasado pueden incluirse de una manera prudente. No se trata de alardear de pecadores, pero de una manera prudente, incluso nuestro pasado de pecado puede servir para proclamar la gloria de Dios. Eso en cuanto a las debilidades. Y en cuanto a las fragilidades, hay demasiados pasajes en la Biblia que nos hablan con demasiada claridad. El mensaje siempre es el mismo con respecto a las fragilidades. Conócete, conoce qué es lo que tú eres
Conoce por dónde se puede reventar el hilo de la gracia en tu vida y huye del peligro. Es de la Biblia aquella frase: el que ama el peligro perecerá en él. De manera, mis hermanos, que con respecto a las fragilidades, cada uno tiene que conocerse. Cada uno tiene que conocerse. Además, no se nos olvide que el demonio es un gran estratega. Y precisamente porque trata de hacer el máximo daño posible en el pueblo de Dios, cuanto más útil a la causa de Dios sea una persona, más sagaz será el demonio atacando a esa persona. Por eso necesitamos conocernos y conocer nuestras debilidades, pero además de nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Si lo que me tienta particularmente es el orgullo, ¿cómo debo obrar? Si lo que me tienta es la codicia, ¿cómo debo obrar? Si lo que me tienta es la impureza, ¿cómo debo obrar? Porque si no, para eso están aquellos otros refranes, ¿no? Si tras de gordo hinchado, ¿no? Y tras de cotudo con paperas, y tras de que éramos muchos parió la abuela. Entonces, claro, todos somos frágiles, de una manera o de otra, todos somos frágiles. Pero, ojo, nos dice San Pablo, Dios no permitirá que seas tentado más allá de tus fuerzas. Y hay otra descripción que es muy bonita, que la oí precisamente a una predicadora del camino neocatecumenal. Y ella decía, mira, el demonio puede ser la fiera más espantosa, pero es una fiera que está encadenada y tiene su rango de acción. Es como cuando uno va a esas fincas y hay un perro que es un monstruo, pues dicen que es perro, pero en realidad es un monstruo, pero está encadenado. Si tú vas allá y te metes al espacio de la cadena del perro, pues no te extrañe que el perro te llame postre. Pero fue una decisión tuya. Con respecto a las fragilidades, el lenguaje es muy claro. Conoce tus fragilidades y obra en consecuencia. Tú sabes lo que te puede hacer daño. A todos nos tientan cosas. Además, no se te olvide, y bueno, este otro refrán es un poco fuerte, ¿no? Que cuanto más sube el mico, más se le ve el rabo, ¿no? De manera que cuanto más visibles somos en nuestro ministerio, pues en mayor peligro estamos de que aparezcan nuestras fragilidades, porque todo el mundo las tiene. Bueno, y con respecto a las imperfecciones, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a las imperfecciones? 3 puntos muy sencillos para terminar esta enseñanza con respecto a las imperfecciones. Mira, lo primero es esto. La doctrina común de la iglesia es lo que recomiendan todos los santos que son nuestro ejemplo en esto es: evita al máximo, evita dar tu predicación si sientes que no estás en la gracia de Dios. Es demasiado el daño que nos han hecho los sacerdotes que celebran la misa de cualquier manera, estando en cualquier estado o estando en cualquier situación frente a Dios. Prepara, si ves que tienes que predicar, lo mínimo es, procura estar hasta donde te llega tu conciencia en gracia de Dios. Es lo mínimo que se pide. Busca estar en la gracia de Dios. Y esto significa de manera ordinaria que si tú reconoces un pecado en tu vida del cual no te has confesado, por favor, antes de una misión, antes de una enseñanza, antes de una predicación, no tengas temor de confesarte. Te digo una cosa, la confesión muchas veces va a ser la fuente de gracia donde Cristo te va a dar el fuego para tocar los corazones. Y el que experimenta en la confesión el amor de Jesús, el amor incondicional de Jesús, está mejor preparado que cualquiera para hablar del perdón. Está mejor preparado que cualquiera para hablar de la gracia. Es que en últimas, hermanos, ¿qué es lo que nosotros predicamos? Que el amor de Dios es incondicional, que el amor de Dios no tiene fronteras. Pues si crees eso, ¿por qué entonces retienes para ti tu pecado como si Cristo no pudiera hacer nada con él? Por eso, frente a las imperfecciones, yo les pido, porque he visto escándalos muy dolorosos en sacerdotes, en religiosos y en misioneros laicos,
sabiendo que están con una grave imperfección, sabiendo que están incluso en pecado y despojados de la gracia de Dios, que están en mala conciencia, así se lanzan a predicar. Y es posible que uno pueda deslumbrar, pero así jamás ganará almas para Cristo. Y tú sabes que una cosa es deslumbrar y otra cosa es convertir, son dos cosas distintas. O si lo queremos decir en clave lumínica, una cosa es deslumbrar y otra cosa es iluminar, son dos cosas diferentes. Un predicador está llamado a iluminar, no a deslumbrar. Cuando nuestra conciencia, Dios nos libre, cuando nuestra conciencia no está clara ante Dios o cuando nuestra conciencia está sucia ante Dios, nuestro ego, para tratar de convencerse de que la cosa no es tan grave, intentará deslumbrar. Pero cuanto más intentes tú deslumbrar, menos dejarás que Dios alumbre. Si tú intentas deslumbrar, no dejas a Dios alumbrar. Por eso, con respecto a las imperfecciones, por favor, seamos muy coherentes en esto. Tomemos en serio lo que es dar el pan de la palabra. Creo que a ti no te gustaría que si en tu parroquia hay un ministro de la Eucaristía, que es un mecánico y trabaja desarmando carburadores, a ti no te gustaría que con manos engrasadas te diera la hostia. Limpia tu corazón, porque todo lo que tú prediques pasará primero por tu corazón. Limpia tu boca, todo lo que tú prediques saldrá de tu boca. Limpia tu corazón y tu boca. Realmente tenemos que luchar contra nuestras imperfecciones y tener la humildad de pedir el perdón si vemos que lo necesitamos. En segundo lugar, con respecto a las imperfecciones, mis hermanos, hay que tener en cuenta que al hablar jamás tomemos la actitud del que está condenando en los demás como haciendo un pedestal con la humillación de los otros. Muy al contrario, siempre que tengamos que hablar del pecado, sabiendo que nosotros mismos somos pecadores y somos imperfectos, lo que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer, incluirnos siempre que tengamos que hablar de un pecado, incluyámonos en el grupo de los pecadores. No hay nada más fastidioso que una persona que aparece como juzgando a todo el mundo y como tratando de quedar bien. Un predicador de ese género muy poco logrará para Jesús. Inclúyete siempre en el grupo de los pecadores, verás que logras muchísimo más de la gente. Y en tercer lugar, con respecto a las imperfecciones, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos la escala de valores de Jesucristo. Esto es muy importante, porque a veces interpretamos los pecados como más graves porque son más vergonzosos. Y esa no es la escala de valores de Jesús. Hay muchas cosas que son muy vergonzosas, pero que no necesariamente son las más graves. Es muy fácil, por ejemplo, hacer críticas de los vicios que son más visibles. Sí, que el borracho, que el adúltero, que el homosexual, que no sé qué. Muy fácil disparar contra esos vicios que son los más visibles. Pero ¿fue eso lo que hizo Jesús? Eso no fue. Jesús criticó mucho más otros pecados que no son tan espectaculares, pero que son mucho más dañinos. Como por ejemplo el orgullo, el creer que uno no necesita salvarse. O como por ejemplo el andar criticando de los otros, o como por ejemplo el dividir al pueblo de Dios, o como por ejemplo la hipocresía. A través de estos recursos, mis amados hermanos, aprenderemos a luchar contra nuestra imperfección mientras ayudamos caritativamente a nuestros hermanos para que venzan sus propias imperfecciones. En resumen, ¿qué hacer con nuestras limitaciones? Pues no dejarnos ni acomplejar ni caer en hipocresía. Eso es lo primero. Lo segundo, que cada uno se conozca a sí mismo y que haga 3 cajones o 3 canastos. Una cosa son debilidades, otra cosa son fragilidades y otra cosa son imperfecciones. Y tercero, los remedios para cada uno de esos cajones son distintos. A veces mis debilidades no son lo que más debe preocuparme. Muchas veces serán ocasión para que Dios manifieste su gloria. Además, en esas mismas debilidades tengo mi tarea. Por ejemplo, formarme más. Con respecto al segundo cajón o segundo canasto, el de las fragilidades, la Biblia es muy clara. Conócete y evita el peligro. Y con respecto al tercero, el de las imperfecciones, busca ponerte en paz con Dios. Porque si no vas a deslumbrar y nunca alumbrarás. Ponte en paz con Dios, clave eso. Inclúyete al hablar en el número de los pecadores. Y en tercer lugar, ¿cuál era el tercer lugar? La escala de valores de Jesucristo. No le demos demasiado peso
Hay predicadores que ya uno les conoce por dónde van a agarrar, ¿no? Es decir, que siempre están con un mismo tema. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu